Hola, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos, buenas noches, buenos días para los que estén viendo el video posteriormente. Vamos a comenzar nuestra reunión de estudio de los jueves y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, Señor, y es una promesa que creemos, Señor, que tú la cumples cada que nos reunimos en tu nombre. Tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres la razón de estas reuniones, Señor, porque queremos conocerte más a ti, Señor. Queremos aprender quién eres tú, Señor, para amarte genuinamente, Señor, amarte sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Damos gracias y te pedimos que sea tu Espíritu Santo enseñándonos aquí algo nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con esta serie de estudios que son los encuentros con Jesús. ¿Sí? Y en el día de hoy vamos a ver el encuentro de Jesús y el ladrón en la cruz. ¿Sí? La base bíblica la vamos a encontrar en 4 pasajes. El primero de ellos, Lucas 23, versículos 32 y 33. Si alguien lo quiere leer, solamente dirijas el micrófono y adelante, por favor. Pueden tomar. ¿Eh? Lucas 23, 32 y 33. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Muy bien. El siguiente pasaje es versículo. Mateo 27, 38. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. Les recuerdo que yo estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? El siguiente pasaje lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 15, de los versículos 29 al 32. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo? Adelante. El micrófono, nada. Por favor. Sí. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, a los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Muy bien. Siguiente pasaje, nos regresamos al capítulo 23 del libro de Lucas, pero ahora les voy a leer los versículos 36 al 43. Y dice, versículo 36. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muy bien. Estos pasajes que acabamos de leer, pues son una escena muy significativa en el ministerio terrenal de Jesús, en la vida de Jesús. Ya eran los momentos finales. De hecho, estaba a minutos de, de-
sí, de fallecer ahí en la cruz, de entregar su vida. Eh, y tiene este encuentro muy característico con un par de criminales. Otras versiones hablan de revolucionarios, otras versiones hablan de transgresores. ¿Sí? Eran criminales. Y esta historia de la salvación del ladrón agonizante, porque estaban los tres, tanto Jesús como los dos criminales que estaban a sus costados, estaban a punto de morir, ¿verdad? Lo acabamos de decir. Y esta historia es un ejemplo del poder de salvación de Cristo y de su abundante disposición para recibir a todo el que viene a Él, en cualquier condición en que se encuentre. ¿Sí? No podemos considerar este acto de gracia como un acto solitario o como algunos otros actos que también llevan más o menos ciertas características, la salvación de Zaqueo, la restauración de Pedro o el llamado de Saulo. ¿Sí? No son eventos solitarios, no son eventos aislados, no son eventos que debemos de considerar como extraños. Simplemente es la manera del operar de Dios, que siempre nos muestra que en cualquiera que sea nuestra circunstancia, Él sí está dispuesto a, a perdonar tus pecados y a darte salvación, sin importar en el momento y en la circunstancia que estés atravesando. ¿Sí? La situación pecaminosa, y sin importar no solo lo que tú estés pasando, sino Él demostró aquí que aun y cuando Él estaba atravesando un momento realmente doloroso, porque podemos comentar que antes de esto, antes de subirse a la cruz, Él estaba en el monte de Getsemaní orando cuando fue arrestado. Dice la Biblia que Él sudaba gotas de sangre. ¿Sí? O sea, realmente Él sabía lo que le esperaba. Y no estaba temiendo lo que físicamente iba a sufrir. El dolor más grande que sufrió su corazón es la separación del padre y el hijo. No sabemos explicarlo en cuánto tiempo, cómo sucedió eso, pero efectivamente Él cargó con todo el pecado nuestro al grado que sintió la separación de Dios. Y eso, Él sabe perfectamente lo que es estar, o sea, cargar con el castigo del pecado. ¿Sí? O sea, efectivamente Él sufrió esa separación. No sabemos explicar qué tanto tiempo, pero si se acuerdan, vamos a leerlo en otro momento, y si han leído el pasaje de la crucifixión, dice habla en el idioma de ellos, dice, Elí, Elí, lama sabactani, es Padre, ¿por qué me has abandonado? Era su clamor, porque efectivamente hubo un momento en el que el pecado, decíamos ahorita, y surtió el efecto y hubo un castigo, Él pagó ese castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, a el castigo al que están sujetos todos los que no confiesen a Cristo como Señor y Salvador. Ese castigo Jesús lo sufrió por nosotros, pero por la suma de todos nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, Será porque Dios no puede estar así es. Él es santo, que el pecado no puede estar delante de Él. O sea, nosotros, si estuviéramos en la presencia de Dios hoy, seríamos consumidos si no gozáramos de su perdón, ¿sí? De su salvación. Entonces, aunque toda conversión es única, o sea, no hay dos conversiones conversión estamos llamando al momento en que la persona cree, o sea, se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio. A eso se le llama conversión, ¿sí? O sea, me convierto al cristianismo, me convierto a ser un hijo de Dios, ya no solamente un ser vivo, un ser humano, sino pertenezco a la familia de Dios. Esa es la conversión, ¿sí? Ese es el concepto. O sea, es el momento en el que tú crees y por la fe recibes la gracia y el regalo de la salvación. Y pasas de muerte a vida. Ya no importa lo que pases en este mundo, ya tienes vida eterna, ganada, regalada, un regalo.
Tú no hiciste nada para vencerlo, solamente aceptaste el sacrificio de Jesús y creíste en ese sacrificio para que sea válido para ti. Jesús murió por todos, pero no todos lo aceptan. Todos lo conocen. De hecho, en la actualidad es un mundo cristianizado. Es muy raro que encuentres una persona que nunca haya escuchado de Cristo, aunque sí las hay. Todos los demás ya han escuchado, pero eso no los hace hijos de Dios. ¿Sí? Muy bien. Cerramos ese paréntesis y nos regresamos al pasaje. Eso es lo que vuelve característico este pasaje, porque Jesús estaba en ese momento en donde era solamente el amor de Dios podía superar el dolor y la prueba y pensar en los que estaban a su alrededor. ¿Sí? Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en una situación muy, por más, ni siquiera podríamos soportarlo, pero algo parecido a eso, no estaríamos pensando en, no sentiríamos compasión por los demás, sentiríamos compasión por nosotros mismos. Y Jesús no estuvo en esa postura. Él estaba a punto de entregar su vida y aún así dijo, aquí hay alguien que quiere arrepentirse, le voy a dar salvación. Y es un suceso muy característico, porque aquí se demuestra, y no quiero irme hasta la conclusión, pero se demuestra cómo el operar y el milagro de la salvación puede ser en un instante. Por eso la esperanza de que alguien se arrepienta y crea. A través de nuestra vida escuchamos el Evangelio de una u otra forma. Casi siempre, casi todo. ¿Sí? De alguna manera. Pero a veces tiene que suceder algo en nuestras vidas para que ya volteemos realmente a Dios y le pidamos a Él perdón, ¿verdad? Pero todos tienen la esperanza, ¿verdad? Si tú pasaste una vida muy desordenada, siempre estuviste rechazando a Dios, pero el día antes de morir, un día antes de morir, tú te arrepientes, tú tienes salvación. Así funciona. Y no es que Dios sea injusto, es que la salvación no es porque te la ganas, es porque creíste. ¿Sí? Y para nosotros no debiera ser un problema eso. Simplemente es, yo me preocupo pues, por lo que a mí me toca y por, ya que he recibido el Evangelio, creerlo y dar muestras, evidencia de esta conversión. ¿Sí? Hay mucha gente, lamentablemente, que puede decir, no, es que yo creo en Cristo. Pues crees que existe, dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? O sea, creer en Dios no te hace o sea, no te acerca tanto más que a los demonios. O sea, creer que existe es una cosa, pero creerle a Él y obedecerle es otra diferente. Querer agradarle, querer vivir para agradarle a Él es distinto. Eso es lo que hace un hijo de Dios. ¿Sí? Aquí, este criminal que estaba crucificado al lado de Jesús no tuvo tiempo de dar evidencia de su salvación, pero fue salvo. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el país. ¿Sí? Entonces, así es la operación de Jesús, ¿verdad? Y en cada conversión sucede exactamente el mismo milagro. Todos, dice Romanos, que por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23 me parece que es. ¿Quieres chécalo? ¿Sí? Pero viene en Romanos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Así viene la Reina Valera. Creo que es ese versículo. Así es que todos pecamos, todos estamos perdidos. Nadie se va a ganar la presencia de Dios por sus propios medios. ¿Sí? Nadie podemos. Sin embargo, si creemos, tenemos ese acceso. Entonces, vamos a imaginarnos un poquito este momento. Estaba Jesús, digamos que en su momento más vulnerable, más bajo, estaba, su gloria había menguado completamente en el monte de Getsemaní, todo bajó, él se humilló ante las autoridades, no reclamó, dice la Biblia que no pronunció ni una palabra, no se defendió, ¿verdad? Estaba desnudo, de su túnica se le habían despojado su ropa,
estaba crucificado, ¿sí? Clavado en la cruz. La multitud se burlaba de él, ¿sí? Estaba agonizando, se moría y todos se burlaban aún así. Nadie tuvo compasión de él. Y dice que fue contado entre los pecadores. El libro de Isaías 53, versículo 12. Isaías 53, 12. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías fue escrito siglos antes del momento de la crucifixión y describe muy bien lo que sucedió ahí. Y son profecías cumplidas en la vida de Jesús y en la muerte de Jesús. ¿Sí? Ningún otro libro escrito por el hombre tiene ese nivel de profecía cumplida. Hemos escuchado otros libros y otros autores, pero no tiene nada que ver con un hecho tan trascendental para la humanidad. Dice, fue hecho como la escoria de todas las cosas, así lo estaban considerando, ¿sí? Y en esa condición, él llevó a cabo ese maravilloso acto de gracia, ¿sí? Estaba despojado de toda su gloria, estaba colgado en un madero, era un espectáculo de vergüenza, estaba al borde de la muerte, ¿sí? Y si en ese momento él pudo hacer maravillas, ¿sí? Con su amor, con su misericordia, ¿qué no podrá hacer ahora que está sentado a la derecha del Padre? Realmente su poder no cambió, no menguó. Pero ahora nos debiera quedar todavía más claro que Él está en la posición de cumplir con todas las promesas que nos ha hecho. Porque para empezar, Él ya demostró que venció a la muerte. Y nos puede ofrecer vida eterna porque Él ya lo demostró. Y Él ya resucitó. Y nos promete resurrección. ¿Sí? No reencarnación, como el otro día platicábamos, que son conceptos muy distintos. Entonces Él puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ¿sí? Puesto que vive para siempre, para interceder por todos nosotros. Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 al 11. Dice, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Versículo 10, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Y este pasaje, como todos, trae palabras muy poderosas, porque aquí nos está diciendo cómo Dios decidió, dice que escogió salvarnos por medio de Cristo y decidió no derramar su enojo sobre nosotros. Y lo derramó sobre Él. ¿Sí? Y nos confirma que Cristo muere por nosotros para que no importa si estamos vivos cuando Él regrese o ya hayamos muerto, Él nos promete vivir con Él para siempre, o sea, nos promete vida eterna. Quiere decir que si hemos muerto, seremos resucitados. ¿Sí? Y dice, así que aliéntense y edifíquense unos a otros, platiquen de esto, es lo que te está diciendo estos versículos, es anímense, crean en estas verdades, porque a veces estas verdades es lo único que te mantiene de pie, lo único que te mantiene con esperanza y con gozo en medio de situaciones que realmente pueden ser muy desfavorables, muy adversas, ¿verdad? Y hay que hacerlo. O sea, es una invitación a que nosotros, entre nosotros, nos edifiquemos con nuestras conversaciones que estén orientadas a hablar de estas promesas. ¿Sí? Siempre vamos a tener necesidad de una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. Y eso es lo que aprendemos en las Escrituras. El decirle a un ser querido, a un hermano en la fe, oye, mira,
Dios te ofrece esto, toma ánimo, búscalo, cree en Él, confía en tus promesas. Eso es algo que va haciendo en nuestros corazones que compartamos esta misma alegría, y la idea es mantenernos en ese. Así es, poner los ojos en la eternidad y mantenernos en ese modo, en ese mood, ¿sí? Estar siempre con esa visión. En la medida en que nosotros dejemos de ver a Dios como el centro de nuestra existencia, los problemas tienden a crecer cuando dejamos de tenerlo a Él. Pero cuando nos enfocamos en Él, los problemas toman su justa medida. Ya no te preocupa, no, y no es que no te preocupen tus responsabilidades, pero sabes que son cosas pasajeras y que Dios al final no te va a desamparar. En Él. ¿Sí? Si tenemos nuestra atención puesta en Dios, todas las circunstancias adversas que podamos atravesar van a ser menos relevantes, ¿sí? Nos van a desestabilizar menos. Cuando perdemos de vista que Dios está en control, automáticamente yo creo que yo tengo el control de cosas que no puedo manejar, que realmente solamente puedo como experimentar o asimilar, pero no porque yo las controle, simplemente porque pues así son las cosas. Pero Dios sí puede controlar todo, o puede hacer que todo obre para nuestro bien, ¿verdad? Y son ese tipo de verdades y promesas las que nos pueden dar mucho aliento. Vamos a pasar a las preguntas del pasaje. Dice, ¿qué eran estas dos personas que, que fueron crucificadas junto a Jesús? Criminales, era su característica. Y qué injusto, ¿no? O sea, que el hombre diga, crucifícalo. De por sí, la crucifixión era algo vergonzoso. Fue crucificado en un monte, en una loma, que muy seguramente estaba que le llaman el Gólgota o la calavera. Muy seguramente era un monte en alto, a un costado de un camino principal, porque sí, las crucifixiones eran castigos públicos para disuadir a la población y a los criminales para que no lo hicieran. Es como en unos pueblos, y estoy hablando no de tantos años, ¿eh? Los arrestaban y iban, no, o sea, estoy hablando de hace 20 años, no estoy hablando de historia de la revolución. Aquí en algún pueblo de aquí de Nuevo León, los arrestaban, y los llevaban y le daban la vuelta a todo el pueblo, para que todo el pueblo viera. Iba un caballo con el sheriff, digamos, aquí y el chavo caminando. Bueno, era lo que buscaban hacer los romanos, porque como era un imperio tan enorme, pues no es como que hubiera tanta población romana para controlarlos, entonces tenían que tener medidas muy drásticas para que el pueblo estuviera, sí, para que no se levantaran rebeliones tan fácilmente, y hacían ese tipo de castigos públicos, ¿verdad? Entonces es totalmente injusto como fue tratado él, que dice aquí, fue contado entre los transgresores. O sea, el hombre más inocente de la humanidad fue tratado como el peor criminal, ¿sí? ¿Y cómo fueron crucificados? ¿En qué orden? Eran tres personas, ¿sí? Pero ¿en qué orden? Es Jesús en medio y los criminales a un costado. Todo tiene un sentido para Dios. Muy seguramente podemos imaginarnos esto. Esto es una interpretación mía. Podemos imaginarnos que Él estaba dando la misma oportunidad tanto al de la derecha como el de la derecha como el de la izquierda. O sea, no estaba o sea, no le quedó uno lejos. No. Los dos tenían la misma posibilidad de haber sido salvados. ¿Sí? ¿Y qué hacían ellos con Jesús al igual que todos los demás? Si recuerdan el pasaje, ellos también se estaban burlando. Aunque uno de los pasajes en uno de los libros te aclara que uno se burlaba y el otro lo reprende. Sí. Y le dice, ni ahorita te arrepientes, prácticamente le dijo esas palabras, ni ahorita te sometes a Dios, ya estás a punto de morir y sigues de necio. ¿Y cuál fue
el título escrito sobre la cruz de Jesús. ¿Sí? Rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. De hecho, si se acuerdan en el pasaje, los maestros de la ley religiosa, los judíos, le reclamaron creo que fue a Pilato, ¿verdad? Que no, él no es el rey. Dijo él, lo que he escrito, escrito. Y tiene un mensaje también, o sea, porque sí era el rey de los judíos. ¿Sí? O sea, él dijo serlo porque sí lo era, ¿verdad? Y quedó registrado. ¿Sí? ¿Y qué sucedió con uno de los ladrones? O sea, ¿qué reconoció uno de los ladrones en ese momento? Él era el rey. Sí, de hecho, en la Nueva Traducción Viviente dice, este hombre no ha hecho nada mal. Le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, él creyó y le pidió, cuando dice acuérdate de mí, es arrepentimiento. Está diciendo, por favor, reconozco que te necesito. Cuando hagas esta obra de redención, inclúyeme. ¿Sí? Y es lo único que necesitamos. Nosotros también. Sí, tiene que haber un momento en tu vida. Tú no naces en cuna cristiana, como a veces se dice. Y puedes nacer en una familia de creyentes, pero tú tienes que, llega un momento en tu vida en que tienes que tomar tu decisión, porque es individual. No te salvas por tus padres, por tus abuelos, no, ¿verdad? ¿Qué le pidió a Jesús? Ahorita lo acabamos de leer. ¿Y qué respuesta le dio Jesús? Esa es la respuesta que Jesús le da, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar a las preguntas de opinión general. Aquí, como lo hemos comentado, todas las respuestas son correctas. La idea es qué se te viene a la mente o qué opinión tienes con lo que hoy sabes. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a la salvación de todos los hombres, incluyendo de los hombres malos? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Sí, así es, que todos se salven. Dice, dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. El deseo, el anhelo de Dios es que todos fueran salvos. Él se distingue de nosotros en muchas formas, ¿verdad? Pero una muy importante es que Él está fuera del tiempo. Dios ya vio toda la película completa y la está viendo todo el tiempo al mismo, o sea, no sé cómo explicarlo. Él ya sabe lo que vas a hablar, dice que conoce cada palabra antes de que salga de tu boca, ¿sí? Y conoce todos y cada uno de tus pensamientos. Y conoce él sabe si tú vas a creer o no. Pero tenemos la oportunidad nosotros de arrepentirnos, ¿sí? Para él no va a ser una sorpresa si alguien sí se arrepiente o si alguien no se arrepiente. Él sí sabe, pero nosotros no. Por eso compartimos el Evangelio, porque no sabemos quién sí lo va a aceptar y quién no. Y no sabemos quién lo va a aceptar a última hora, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Así es, porque no sabemos cuándo vamos a morir, ¿verdad? Entonces, aprovecho para comentar esto. Si tú estás en una situación, y tú has creído en el Evangelio, y tú has recibido la salvación, el regalo de la salvación, tú lo vas a querer compartir con alguien más. Es algo tan grande que no es, en la medida en la que tenemos comunión con Dios, vamos a estar en esta sintonía, ¿verdad? De compartir, porque aparte, no es solo por nosotros, es porque Dios es digno de todo. Y es algo paralelo, es algo tan grande y bello como tan grande y malo que no, al conocer los dos lados, pues tienes que compartir o por obvias razones ¿Sí? la palabra, porque pues, de otra manera se perdería. Sí, fíjense lo que viene en el libro de Mateo 9, versículo 13. Dice, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Sí? Y sigue hablando de la misma temática.
Dios sí quiere que se salven los que hacen hoy el mal, los que hoy cometen pecado deliberadamente. Ojo, todos nosotros también cometemos pecado, pero porque es nuestra naturaleza pecaminosa y fallamos. Pero se espera que nos arrepintamos y que corrijamos ese comportamiento. Una de las evidencias de tu salvación, de tu conversión, es empieza una lucha contra el pecado. ¿Sí? Antes no luchábamos. O te dejabas llevar, o peor tantito lo cometabas. Ahora ya se supone, no se supone, al haber, tú recibes la salvación y en ese momento habita el Espíritu Santo en ti. Te vuelves el templo del Espíritu Santo. Te vuelves te vuelves libre. ¿Cómo libre? Libre del pecado. Sí. Ya no tienes la dirección por el pecado. Eres libre. Sí, que es un proceso para todos distinto, ¿verdad? Hay que entenderlo. Y no hay que caer en unas doctrinas que están medio raras, porque yo he escuchado gente que ha creído en el Evangelio, pero que no ha entrado, no ha conocido ciertos detalles del proceso de santificación y creen que cuando ya eres cristiano dejas de pecar. Y no es así. Es un proceso que lleva toda la vida, ¿verdad? Sí se espera que tengamos una actitud totalmente. Dice, es como alguien platicaba, de hecho mi pastor Alberto platicaba que una vez llegó un nuevo creyente, le dice, te vengo a platicar, ya tengo no es cierto, se lo escuché a Paul Washer, un predicador muy famoso, que lo pueden buscar en internet, Paul Washer. Dice él, dice, cuando a mí me vienen a platicar que han creído en Cristo, que tienen una nueva relación con Dios, dice, inmediatamente les pregunto, ¿y qué relación tienes ahora con el pecado? Porque esa va a ser una evidencia clara de tu conversión, que ya vas a rechazarlo, porque el Espíritu Santo es parte de la labor, es redarguirnos de pecado, es decir, avisarte. De hecho, cuando vas a cometer algo equivocado, te advierte. Y si cometes el error, te redarguye para que te arrepientas. Eso es lo que hace, la obra del Espíritu Santo es la que hace que nos arrepintamos del pecado. No nos arrepentimos por decisión propia, o sea, porque nuestra naturaleza pecaminosa no tiende a eso, tiende a todo lo contrario. ¿Sí? Pero el poder de Dios es mucho más grande, ¿verdad? Otro pasaje que leemos aquí dice Marcos capítulo 2, versículos del 12 al 17, perdón, del 13 al 17. Marcos 2, del 13 al 17, si lo quieren leer. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme, dice mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con unos muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Fíjense, aquí es la misma temática. Nos deja bien claro que Dios está interesado en que todo el mundo se salve, principalmente los que deliberadamente saben que son pecadores. Las personas, y eso lo comentaba con un brother de la congregación el martes, me dice, no, pero es que estamos hablando de una persona a quien él está compartiendo el evangelio. Dice, no, pero es que es muy buena persona. Digo, esos son los que están en más problemas. Porque tú no vas a buscar una solución a un problema que no reconoces. Si tú crees que vives agradando a Dios, no vas a buscar creer en el evangelio. Tú ya crees que le agradas con tu vida, pero no crees
en lo que dicen las escrituras y no lo sigues en la forma que él quiere que le siga. Y es un gran problema tener tradiciones, costumbres, religión, antes que una relación verdadera con Dios. Porque cuando hago eso, y todos podemos caer en ese error de alguna forma, cuando yo creo que por ir a la iglesia cada fin de semana, o creo que por acudir a un estudio bíblico una vez por semana, o por ir a llevar alimentos a los necesitados y compartir el evangelio, y yo creo que con eso me gano la salvación, estoy totalmente equivocado. ¿Sí? Y sería muy triste, así es, solamente creerlo porque yo así lo quisiera entender y nunca someterme a la palabra de Dios y recibir la gracia, el regalo de la salvación, ¿verdad? Entonces aquí este pasaje, este último pasaje, nos deja bien claro porque Jesús contesta al final, dice, la gente sana no es médico, los enfermos sí, dice, yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Esa es la actitud del corazón. El que sabe que es pecador está en una condición humilde, sabe que le está fallando a Dios, tiene un problema y a lo mejor batalla para salir de ahí, pero sabe, lo reconoce, está reconociendo que necesita, vaya, que solo no puede, que necesita a Dios. Pero el que se cree justo ya no le pide eso a Dios porque cree que es justo. Sí, claro. No, sí. No, pues es que cree que es justo porque sabe que hay un Dios, pero él quiere seguir sus propias reglas. Por eso cree que lo es. Y la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Ni uno. Ni aún uno. O sea, ni uno. Solo Jesús podría calificar. Y las palabras de Jesús, ¿se acuerdan un pasaje que vimos que dice, ¿por qué me llamas bueno? Y no hay ni uno bueno, solo el Padre. O sea, él, siendo realmente bueno, dijo, pues ni yo soy, ni yo soy, pues porque tú sí te considerarías bueno al nivel de ganarte el favor de Dios con tu bondad. Pues ¿cómo vas a impresionar a Dios? Él es todo bondad. Ese es todo, o sea, el amor más puro que puede existir, ¿sí? El amor que no tiene ni una mancha, ningún obstáculo, ningún sentimiento encontrado, ¿sí? Eso es bondad. Ah, bueno, eso lo vuelve todavía más impactante porque me ama aún y que me conoce. Porque nosotros podemos amar a alguien por superficialmente lo conoces y pues lo amas porque todavía no lo conoces, pero si ya cuando lo conoces puede ser que cambies de opinión. Bueno, Dios nos conoce perfectamente y aún así nos ama, porque hay que recordar que el amor es una decisión, no es un sentimiento. Ese es el error del mundo. Por eso la gente dice, no, pues ya no lo amo. Pues si no son empanadas. O sea, pues es que cuando las cosas están difíciles es cuando surge el amor, es cuando demuestras que has decidido amarlo en las buenas y en las malas. O amarla en las buenas y en las malas, hablando del amor de pareja, ¿verdad? Pero es igual con el amar a los hijos, hermanos o vecinos, lo que sea. O sea, realmente es una decisión. A veces las cosas se ponen difíciles y ahí es donde se demuestra el verdadero amor. Pero a veces eso no se considera en el mundo, ¿verdad? No digo que no haya gente que no se ame de alguna forma, pero si no se deriva, nuestro amor, si no se deriva del amor que Dios nos derrama en nuestro corazón, no es un amor como el que vimos la sesión pasada del capítulo 13 de Primera de Corintios, que nos describe ahí el amor, todo lo soporta, es paciente, es bondadoso, muchas cosas. Ese es el tipo de amor, ese es el tipo de amor de Dios. Ahora, ¿habrá gente buena que se pueda justificar delante de Dios por su conducta? Pues es una pregunta que se contesta sola, ¿verdad? Romanos 3:20 dice, ahorita les dije Romanos 3:23, pero es Romanos 3:20. Dice, pues nadie llega jamás a ser justo. No, sí es otro pasaje, pero está relacionado al que ahorita leímos, de Romanos 3:23.
Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Sí? Este era un problema que tenía los judíos, porque ellos eran muy celosos de la ley religiosa. Su problema no era querer agradar a Dios. Su problema es que creían que sí cumplían con todos los mandamientos. Y la ley simplemente demuestra que no podemos. La ley es como, dice la Biblia, que es como un ayo. ¿Saben lo que es un ayo? Es una guía, una nana. Dios les dio reglas para ver, más o menos así se van, para que anden, sí, para que tengan un caminito que seguir, un patrón, pero no podían. Por eso fue necesario, ese fue el primer pacto, ¿sí? Pero cuando llega Jesús, vive, entrega su vida, muere y resucita, ya con eso viene el segundo pacto, ¿sí? Y se sustituye el primer testamento por el nuevo, porque hacía falta uno mejor, porque, porque el primero no era suficiente. ¿Sí? O sea, se requería este nuevo pacto para ser verdaderamente eh, salvos. Luego viene esta pregunta, dice, ¿alguien puede conocer el día en que va a morir? Pues no sabemos, ¿verdad? Algunas personas llegan a una situación de enfermedad tal que pues sí pueden saber más o menos un iris, ¿verdad? De que más o menos ahí andas. A veces es lamentablemente notorio que tu vida va. Pero al final realmente no tienes la certeza, porque la gente se ha levantado de la misma cama, es más, hasta ya los están velando y se levantan, ¿verdad? No sabemos cuándo vamos a morir. Y eso vuelve importante la predicación del Evangelio, porque no sabemos si hoy le predico a alguien y cree y mañana muere. Imagínate nada más. Vi una publicación que dice, imagínate que tú llegas al reino de Dios, ya está en la manifestación de Dios, ya se están cumpliendo las, las profecías, Jesús vuelve, estamos ahí, y que te encuentres a alguien que te diga, Daniel, tú me predicaste el Evangelio, por eso estoy aquí. O sea, imagínate el impacto que tiene la predicación. De hecho, nosotros se lo vamos a decir a alguien. Alguien nos predicó el Evangelio. Y seguro vas a ir a buscarlo en el reino, ¿no? ¿Qué onda? Y luego de repente hacemos la broma, ¿no? De que, ¿qué haces aquí? Oye, ¿y el bus? Pues no se ve por ningún lado. La de los bueno, ahí sí. Entonces, como nadie conocemos el momento en el que vamos a morir, es importante que estemos en esta sintonía. No quedarnos con este beneficio. Primero que nada, nosotros tomarlo, ponerlo con el valor, ese tesoro que tenemos. ¿Sí? No es fácil porque el mundo nos está bombardeando con mentiras. El mundo te dice, ocúpate de hoy, goza el momento, vive tu vida, te lo mereces. Es todo lo que hay, no hay nada más. Y las escrituras nos enseñan, no te preocupes por lo que a ti suceda. Digo, ocúpate de tus responsabilidades, pero enfoca tu mirada en el reino, pongan la mirada en las cosas de arriba. Y cuando así lo haces, empiezas tu chip cambia completamente. Entonces, tu forma de pensar es diametralmente opuesta a la de los no creyentes. Nosotros pensamos totalmente distintos. Se espera que nuestra mente sea renovada para que pensemos completamente distinto, porque el modo del mundo no es el modo de Dios. Y ese temor también que siente uno de Y hablando del momento de la muerte, o sea, vaya, de que no conocemos el día, el momento en el que vamos a morir, también viene junto con el concepto de la muerte, pues viene, bueno, ¿y qué pasa después de la muerte? Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y así, como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio. Aquí te dice muy claro. Es uno de los pasajes, versículos que te habla de
Viene la muerte y el juicio. No hay nada que suceda en medio, o sea, o después de tu muerte. No hay que vamos a pedir por esto, no hay purgatorio, no hay forma de que alguien aquí en la tierra haga algo por alguien que ya murió. La oportunidad de creer y de arrepentirte de tus pecados y de creer en el Evangelio, se termina en tu último respiro. Ahí se acabó. Ya no hay, ya lo que viene es el juicio, dice aquí. ¿Sí? Fíjense lo que, ahorita hablando de este tema de que ya no puedes hacer nada por alguien que falleció. Hay un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Y si alguien lo quiere leer, adelante. Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, Abraham le dijo, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, porque alguno se levantare de los muertos. okay, este es un pasaje una enseñanza muy profunda y nos deja bien claro este tema. Dice, a ver, tú, hombre rico, los dos fallecen, el rico y el pobre. El rico vivía como político, te daba sus banquetes, tenía puros placeres, y vestía de primera clase, y el pobre estaba ahí enfermo, echado, comía sobras, prácticamente comía lo que comían los perros, ¿sí? Pero uno sí creyó en Dios. Entonces nos muestra claramente que no importa nuestra condición aquí, nuestra condición física o material, lo que importa para Dios es el corazón. Y ahí te pone la escena donde te deja claro que cuando ya estás en un lugar, cuando ya fuiste enviado, separado de Dios, ya no te puedes cambiar. Entonces, qué impactante que algunas personas crean que deben enfocar toda su vida para obtener bienes materiales, para vivir mejor y se olvidan de Dios. El problema no es trabajar y vivir bien, no, es olvidarnos de Dios en ese proceso, creernos autosuficientes. Y no solo eso, ni siquiera consideran la vida eterna. Ese es el problema. Quitar la mirada de las cosas de arriba
Si yo creo que todo es aquí y que no hay vida después de la muerte, pues, dice Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, pues que te valga, prácticamente estaba diciendo. O creer en la eternidad, no. Bueno, eso Porque es hay mucha gente que sí lo cree. todavía más fuerte, ¿verdad? O sea, conocer la verdad, haber creído y luego rechazarlo, wow, eso lleva doble condenación. O sea, es delicado. Y al final el resultado es el mismo, es el castigo. Y el castigo del infierno es más doloroso por la ausencia de Dios. Imagínate lo que debieran sentir esas personas. ¿Sí es cierto? Ya nadie lo va a hacer. Sí. O sea, y es tormento eterno. Siempre. La separación que sufrió Jesús en la cruz cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es por toda la eternidad. El infierno no es un lugar donde te consumes, no, vas a estar sufriendo para siempre. Eso es eternamente, eso es lo que lo hace doblemente impactante. En los dos caminos hay eternidad. Así es. Sí. ¿Cuándo será el mejor momento para recibir la salvación? Digo, voy a la iglesia, escucho el evangelio, tal vez no he tomado una decisión, tal vez me estoy esperando a que haya un buen momento. No sé. Dice el libro de segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente,